Buen día, jóvenes, espero que estén muy bien. Hoy estudiaremos magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes. Se denominan magnitudes a los atributos físicos mensurables, o sea, medibles, de los objetos o de las interacciones entre ellos, tales como fuerzas, temperatura, longitud, carga eléctrica o muchas otras variables, dependiendo de ciertas características. Las magnitudes pueden ser de dos tipos, escalares y vectoriales. Magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas representadas por una escala numérica, en la que cada valor específico acusa un grado de mayor o menor de la escala. Por ejemplo, temperatura, longitud. También podemos decir que las magnitudes escalares están definidas con un valor numérico y su respectiva unidad. Ejemplos de magnitudes escalares. La temperatura es una magnitud escalar ya que un valor numérico la define por completo. La temperatura no tiene dirección o sentido, no es un vector. Por ejemplo, la temperatura ambiente suele definirse con 28 grados centígrados, como por decir algo. Presión. La presión ambiental, medida usualmente en milímetros de mercurio, es el peso que la masa del aire de la atmósfera ejerce sobre las cosas y es mensurable a través de una escala lineal. No tiene dirección ni sentido, por lo tanto no es un vector. Longitud. El largo de las cosas o las distancias es una de las dimensiones fundamentales, perfectamente mesurable a través de la escala lineal del sistema métrico o anglosajón. Por ejemplo, centímetros, metros, kilómetros o yardas, pies, pulgadas, entre otros. Energía. Definida como la capacidad para actuar física o químicamente de la materia. Se suele medir en julios. Si bien dependiendo del tipo específico de energía puede variar en otras unidades, calorías, caballos de vapor, por hora, entre otros. Todas escalares. Masa. La cantidad de materia que obtiene un objeto se mide con un valor fijo a través del sistema métrico o anglosajón de unidades, gramo, kilogramo, tonelada, libra, etc. Tiempo. Relatividades aparte. El tiempo es mensurable a través del mismo sistema lineal de segundos, minutos, horas, entre otros. El tiempo no tiene dirección ni sentido, por eso es escalar y no es un vector. Área. Usualmente representada a través de una cifra de unidades de metros cuadrados. Se trata de la superficie que ocupa un recinto u objeto. Volumen. Es el espacio tridimensional ocupado por un cuerpo y se puede medir, por ejemplo, en metros o centímetros cúbicos. Frecuencia. Es una magnitud que permite medir el número de repeticiones de un fenómeno o suceso periódico por una unidad de tiempo transcurrido. Su unidad escalar son los hercios, que responden a la formulación 1 Hz, la H mayúscula igual a 1 sobre segundos igual a 1 segundos a la menos 1, es decir, una repetición por segundo. Densidad. La densidad es la relación existente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. La unidad de densidad puede expresarse en kilogramos sobre metro cúbico. Magnitudes vectoriales son las otras. Las magnitudes vectoriales, en cambio, involucran mucha más información de la simplemente representable en una cifra y requieren, además, de un sentido o dirección específico dentro de un sistema de referencia determinado. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza. Para eso se impone un vector como representación del sentido único de la magnitud. Todo vector está definido por 4 propiedades. Punto de aplicación, el lugar donde nace el vector. Esto define el sistema de referencia usado para definir la vector. Dirección, la orientación con respecto a un eje del sistema de referencia elegido. Sentido, hacia qué lado de la recta de acción se dirige el vector. Módulo, la longitud del vector. También podemos decir que las magnitudes vectoriales, además de tener un valor numérico y la respectiva unidad, tiene dirección y sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales. El peso. El peso es una magnitud que expresa la fuerza ejercida por un objeto sobre un punto de apoyo, como la consecuencia de la atracción gravitatoria local. Se representa vectorialmente a partir del centro de gravedad del objeto y hacia el centro de la Tierra o del objeto generando la gravedad. Es un vector porque posee una magnitud, en este caso masa por gravedad, una dirección, la línea que va desde el centro de gravedad del objeto al centro de la Tierra, y un sentido hacia el centro de la Tierra. Fuerza. Se entiende como fuerza todo aquello capaz de modificar la posición, forma o cantidad de movimiento de un objeto o una partícula. La fuerza es un vector porque además de una magnitud, o sea, una intensidad, para describir una fuerza hace falta una dirección y un sentido. Aceleración.
Esta magnitud vectorial expresa la variación de velocidad por unidad de tiempo. Una aceleración siempre posee una dirección y un sentido. No es lo mismo acelerar positivamente, o sea, ir cada vez más rápido, aumentar la velocidad, que frenar. La diferencia se expresa con un cambio de sentido en el vector de aceleración. Velocidad. Expresa la cantidad de distancia recorrida por un objeto en una unidad de tiempo determinada. Al igual que la aceleración, la velocidad requiere siempre de una dirección y sentido para definirla. Torsión, también llamada torque, expresa la medida de cambio de dirección de un vector hacia una curvatura, por lo que permite calcular las velocidades y ritmos de giros, por ejemplo, el de una palanca. Para ello, amerita información vectorial de posicionamiento. Posición. Esta magnitud refiere la ubicación de una partícula u objeto en el espacio-tiempo. Para definir una posición se necesita conocer una distancia y su dirección con respecto a un eje. Por ejemplo, Colombia está ubicada a cierta distancia del este de Venezuela y a cierta distancia del norte de Perú. Sin el dato de la dirección, la posición no está completamente definida. El campo eléctrico. Los campos eléctricos describen fuerzas eléctricas. Las fuerzas son vectores. Luego los campos también. Tensión eléctrica, también conocida como voltaje. La tensión eléctrica es la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos o dos partículas. Como depende directamente del recorrido de la carga entre el punto inicial y el final, es decir, un flujo de electrones requiere una lógica vectorial para expresarse. Espero que esta información sea útil para su proceso de aprendizaje. Lo único que les recomiendo en este caso es tomar los apuntes, ya que fue netamente teórica. Espero que estén muy bien, jóvenes. Feliz día.